por su corazón, bendice sus días, sus salidas, sus entradas, a su pareja, su trabajo, y bendice hoy sus labios para poder hablar con voz audible en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Por favor. Hola, hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí y a todos los que nos acompañan también a través de la transmisión. Espero que esta palabra que el Señor tiene para todos ustedes y para mí, ¿verdad? Que la puso en mi corazón, pueda ser también de gozo, de paz, pueda ser una palabra que puedan aplicar en sus vidas. Y el día de ayer tuvimos nuestra fiesta de fin de año en la iglesia. Regularmente la hacemos durante los primeros días del mes de diciembre, puesto que pues ya los siguientes días a veces es más complicado, algunos pues son foráneos, salen de la Ciudad de México y ya no vienen, otros pues pasan los días con sus familias, y pues bueno, este año los días festivos pues estarán rondando por los días sábados, domingos y lunes. Entonces seguramente van a ser fines de semana donde yo espero, ¿verdad?, que el Señor sí ponga en tu corazón el asistir a la iglesia, pero si no puedes hacerlo, pues no te preocupes. Por eso queremos siempre hacer esa reunión anual antes. Y hablando ayer de esta reunión, experimentábamos, pues yo creo que estas fiestas son para el recuento de este año, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, quién ha llegado, quién se ha ido, quién ha permanecido, quién está pasando por una prueba, una tribulación, quién está pasando por un crecimiento espiritual, quién está pasando por una necesidad también, pero también aquellos que han sido fortalecidos en el Señor, han salido victoriosos, han estado tomados de la mano del Señor, y aquellos que también han regresado a sus pies, porque seguramente en algún momento se fueron. Y la ventaja de todo esto es que uno regresa confiado al Señor, tomado de su mano, y cuando ellos están dispuestos a trabajar nuevamente en el Señor, empieza a nacer una necesidad de querer servir, de querer ayudar a otro, de no solamente ser una persona, ¿no?, que llega a un lugar y ocupa un espacio, una silla, viene, se llena, se sana, y como decimos, ¿y después qué pasa? Esa bendición que el Señor te da muchas veces también la tienes que vertir en otras personas. Recordaba yo, por ejemplo, el congreso al que asistimos a Colombia, y era una parte muy graciosa en mi mente que ponía el Señor, él ve como había unas vasijas, ¿no?, unas vasijas grandes, todos eran representados por unas vasijas grandes en esta visión que el Señor me daba. Y eran vasijas pues de barro, altas, llenas de óleo, es decir, llenas de un aceite de bendición. Y claro, ¿por qué no aceites de diferentes denominaciones, verdad? Había gente de Puerto Rico, había gente de Brasil, había gente de México, de Colombia, El Salvador, Guatemala. Así como en MSI hoy en día hay gente de la parte norte de la Ciudad de México, de la parte sur, la parte oriente, hay gente que venimos de fuera, ¿no? Nosotros venimos de Cuernavaca. Hay gente que ha venido de la parte norte del país, de la parte sur. Mónica, le mandamos un saludo, de Guerrero, Toluca también. Hay gente que viene de muchos lados, y eso a mí me habla de la gran diversidad de vasijas llenas de bendición que llegan a esta iglesia. Y entonces en aquella visión lo que nos decían los pastores es que teníamos que vaciarnos de todo lo que llevábamos para poder llenarnos de un conocimiento nuevo. Y es lo mismo que en la iglesia les pedimos a las personas que van a servir. Si Dios ya te ha dado, es decir, si Dios ha llenado ya tu vasija, tú tienes que vertir esa bendición también en los demás. Por eso decimos que la bendición se permea. ¿Y cómo vamos a hacer eso si yo estoy sentado en mi silla? Si yo estoy pues recibiendo, saludando, hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Pero solamente vengo los domingos, quizás no hago mi devocional, quizás no entro al grupo pequeño. Es decir, estoy con Dios, pero pues estoy no tan cerca de Dios, ¿vale? Si yo quiero ese fuego abrasador de Dios en mi vida, tengo que acercarme lo más que pueda.
Y para poderte acercar a Dios, también te tienes que acercar a tus hermanos, porque somos un cuerpo y tenemos una cabeza. Y no podemos hacer las cosas solo. Van a decir, doctor o pastor, está dándole muchas vueltas al asunto, que voy al servicio. Nosotros muchas veces pensamos que podemos ser esas vasijas rotas, ¿no? Donde Dios ya no va a vertir su bendición y donde no vamos a poder hacer algo. Bueno, tú no lo vas a poder hacer, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que es el constructor de todo este universo, te va a poder reparar. Y una vez que tú estés sano o sana, una vez que emocionalmente estés estable, mentalmente estés estable, espiritualmente estés fortalecido por el Espíritu Santo y físicamente puedas dar estos pasos de fe, te aseguro que el Señor va a reconstituir toda tu vasija para que puedas vertirte en los demás. Y muchas veces vemos el servicio como algo muy lejano. Y déjame decirte que si tú estás aquí el día de hoy, es que así como eres, así como estás hoy, el Señor te va a utilizar y el Señor te va a hacer cosas para los demás. Porque así como hoy tú eres recibido por una persona que te ayuda, que te orienta, que te aconseja, que te dice buenos días, hola hermano, bienvenido, qué bueno que estás aquí. El día de mañana tú serás esa persona que reciba, que toque salud, que toque un instrumento, que dance, que comparta la palabra. Ayer me daba mucho también orgullo escuchar de la pastora que están avanzando las personas en el Instituto Bíblico, que tanto trabajo nos costó organizar, poder estructurar con Jesús, y que finalmente estamos teniendo ya gente preparada que va a poder ser el maestro del día de mañana de esas clases. Y ayer dábamos medallas a los discípulos. Entonces, si ustedes ven, hay muchas formas en las que podemos servir a Dios, y eso siempre va a ser sirviendo al otro, sirviendo al prójimo. Cuando llegamos aquí, a veces venimos tan lastimados que creemos que nuestro servicio pues no va a poder ser, porque no sabemos cuál es. Uno de los propósitos en nuestra vida tenemos que saber que es adorar al Señor con todo nuestro ser. Otro es reunirnos en una iglesia. Otro es ministrar en esa iglesia. Otro es compartir la palabra del Señor. Y otro es ser iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos estos principios básicos, no vamos a poder escapar de la mano de Dios y del quehacer que Dios nos tiene. Él ya nos hizo no un favor, sino nos dio un regalo. Por su misericordia y por su gracia nos hizo salvos. Si tú estás aquí, es porque el Señor ha entrado a tu vida, y si no, es porque quiere que lo conozcas para que entre a tu vida y puedas recibir al Espíritu Santo. Y entonces es ese guía, es esa palomita buena onda que dicen por ahí, que te va a guiar y que te va a decir, mira, es por acá. Tú pensabas que ibas a hacer esto, pero no, mira, es de este lado. Cuando uno empieza a recibir estos dones, cuando uno empieza a reconocer estos regalos que Dios ya te ha dado, entonces los puedes poner en práctica. A eso es a lo que voy. A los dones que el Señor nos ha dado para poder servir. Porque diferentes dones hay, pero el mismo Espíritu, o es un solo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y ese es el título de la prédica de hoy. Diferentes dones, un mismo Espíritu. ¿Vale? Les voy a contar una pequeña historia, como dicen por ahí. Te voy a poner un ejemplo para que empieces tú a vislumbrar esto que yo quiero darte a conocer a través de la palabra del Señor. Imagínate que estamos en una reunión como la que estamos aquí en este momento y vamos a festejar algo, o sea, cumpleaños, un aniversario, ¿vale? Pero estamos todos juntos, ¿no? Entonces, en ese momento el anfitrión de la casa se para, se mete a la cocina y va a traer el tan anhelado pastel. Un pastel grande, ¿no? Porque al festejado, a la festejada le gustan pasteles grandes, adornados. Y entonces se para a la cocina y regresa. Y cuando va llegando y lo va a poner a la mesa, se le cae.
pónganse a pensar qué harían ustedes en ese momento. Y vamos a ejemplificar cuáles son los dones que el Señor les ha regalado para servir en la iglesia, con este ejemplo del pastel caído. Con ese hermano que está ahí y que hay que levantar. Y hay que levantar ese pastel. ¿Sale? Te invito a que vayas primero a 1 de Pedro 4, del 10 al 11, y vamos a leer lo que el Señor nos pone ahí acerca del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos por ahí? No. Dice 1 de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el don que Dios te ha regalado? Insisto, regresemos al pastelazo. ¿Cuál es el don que Dios te ha regalado al ver a un hermano que se le cayó el pastel? Si tú lo sabes, tienes que servir. Eso es ministrar. Ministro es un servidor. A veces pensamos que el servidor o la servidumbre, ¿no? Ya te imaginaste a la muchacha con su mandilito, ¿no? Zapatitos, ¿no? Pero si yo te digo ministro, entonces te imaginas al Señor con corbata, saco, y que está por ahí en una embajada, ¿no? Entonces, no, un ministro o un servidor es aquella persona que presta su servicio a los demás. Es aquella persona humilde para el Señor, obediente para el Señor, que está atento a las indicaciones del Padre. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ser un servidor, tienes que ministrar a otras personas, es decir, tienes que ayudar a otros. Y ahora, si tú estás siendo un siervo, tienes que cuidar de ese don que Dios te ha dado para que tú lo puedas administrar de manera adecuada. Decimos por ahí, no hay que darle las pernas a los cerdos, ¿verdad? Es decir, si Dios ya te ha dado algo, tienes que cuidarlo para podérselo dar a los demás. Entonces, punto número 1, en la diversidad de dones. Tengo que reconocer cuál es mi don y tengo que cuidar ese don. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar conforme a la sabiduría de Dios, tengo que cuidar de esa sabiduría y de ese conocimiento. Porque en él se va a ministrar el poder de Dios. ¿Vale? Por ejemplo, digo, esto es una cuestión muy personal. Cuando hay gente muy necesitada allá afuera, hablando de cuestiones económicas, y de repente uno se sienta a comer en algún restaurante y se acerca una persona y te pide dinero. Si tú quieres y puedes, se lo das. ¿Cuál es el problema que regularmente pasa? Que desafortunadamente detrás del primero, en 20 minutos que estás comiendo, te van a llegar 5 o 6 personas más. Entonces, yo puedo ser una persona que tiene un recurso para poder ayudar a otros, pero si no administro ese don, lo voy a estar dando a muchas personas y quizás ni siquiera voy a poder ver esa bendición en ellos, voy a poder saber si lo están ocupando para que me lo pidan. En cambio, si yo tengo a lo mejor un poder adquisitivo, estoy dentro de una iglesia, tengo un don que Dios me ha dado, que es el de poder ayudar a otras personas económicamente, y hay un hermano que necesita o tiene alguna cuestión económica que resolver, lo podemos ayudar. Y va a ser mejor administrado, porque tú vas a poder ver la bendición en este hermano. ¿Vale? Entonces, cada quien toma sus decisiones, pero es un ejemplo que yo les quiero poner para poder administrar. ¿Vale? Entendamos que los dones son regalos de Dios. Entendamos que es esa gracia, es decir, aquello inmerecido que Dios nos da a través de su misericordia. Dios se conmueve de nosotros y quiere que regresemos al buen camino.
Vamos a Romanos 12, por favor, del 1 al 8. Y entonces entendamos ahora esta parte del famoso pastelazo. ¿Vale? Ya pudieron captar ustedes qué harían con este pastel que se cayó. Bueno, veamos Romanos 12, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vamos a servir, nos tenemos que presentar dignos al servicio, humildes, obedientes, y con una parte que es muy importante: amor. Todo esto también radica en amor a la otra persona. Yo hago las cosas para Dios porque amo a Dios y porque tengo que amar a mi prójimo. También me tengo que amar a mí. Entonces, para poder dar algo, tengo que conocerlo. ¿Vale? Pues muchas veces la gente llega sin amarse a sí mismo, pero quiere servir. Ojo, primero recupera tu amor propio y después sirve. Porque ese servicio lo vas a hacer con una mejor calidad. Vas a ser un buen administrador del don que Dios te ha dado. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nos vamos a renovar? Aceptando a Cristo en nuestro corazón. Cuando uno acepta que es pecador, se arrepiente y le pide al Señor que venga a nuestras vidas, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y empieza a hacer una compostura tan hermosa desde adentro. Tu esencia es tu esencia, esa no la va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo que hay alrededor de esa esencia. Quizás malos hábitos, quizás malas compañías, ¿vale? Quizás acciones indebidas, quizás pensamientos que no deberíamos de tener, y los va a poder transformar el Señor para poder empezar a preparar a este servidor. Versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo reconoce que el Señor le da esa gracia, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, número 1 en este versículo: que no piense de sí más que con cordura, humildad, reconocimiento de mis habilidades, reconocimiento de qué puedo y qué no puedo hacer, qué debo y qué no debo hacer. Porque cuando yo empiezo a ministrar esos dones o administrar esos dones, entonces yo lo tengo que hacer con eso, con humildad, con honestidad. Oye, pastor, fíjate que se me descompuso el coche, ¿cómo le hago? Híjole, amigo, ¿cómo te explico de mecánica? Yo no sé nada, ¿no? Oye, pastor, fíjate que estoy pasando por un velo. A ver, pásate de este lado, platicamos con una consejería acerca de tanatología y vemos a qué te puedo ayudar. Administro los dones que Dios nos da. Lo hago con humildad y con reconocimiento. Pero es que el pastor ahora es el tanatólogo de la iglesia. No. Si puedo, ayudo. Si quieres la ayuda, también. Pero si no, también sé decir y sé esperar. También sé decir cuáles son mis límites y cuándo puedo decir: esto no es de mi área, ni médica ni tanatológica, le corresponde a alguien más. Y también podemos entonces humildemente reconocer los alcances que yo puedo tener de los dones que Dios me da. ¿Vale? Y esto lo hago también, acuérdense, conforme a la medida de fe. Yo no puedo pedirle a una persona que va llegando y que va conociendo de Dios y que va entendiendo del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿no?, que le diga a la montaña: muévase, y la montaña se mueva. Porque no tiene todavía la suficiente fe. Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que sentirse esa fe reflejada en su propia vida. En cambio, si yo agarro a los pastores, ¿verdad?, que ya tienen bastante tiempo en la iglesia, que han pasado por varias pruebas, que han pasado por enseñanzas, si yo le digo: vamos a hacer esto, porque el Señor en sus planes nos dice que vayamos y abramos una tercera iglesia,
lo vamos a hacer. Lo vamos a orar, lo vamos a ayunar, lo vamos a planificar con el Señor, pero no va a caber duda en nuestro corazón y en nuestra cabeza de que se tiene que hacer. Y entonces, la medida de la fe que cada uno de nosotros puede tener, se puede ir haciendo mayor cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y seguimos trabajando. Dice el versículo 4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, los unos de los otros. Si se me descompone el coche y le quiero cambiar la llanta, ¿a quién le voy a llamar? Mecánico. Pues estamos en la iglesia. No va a faltar alguna chica, ¿verdad? Que conoce que aquí es el mundo del bebé, que te diga, yo te cambio la llanta, ¿no? Y va a salir y va a cambiar. Y todos los, bueno, la gran mayoría de los niños nos vamos a quedar viendo así como, mira, si se cambia la llanta. Yo no sé cambiar una llanta, reprobé esa materia en algún momento. Entonces, reconozco, ¿verdad?, cuál es mi medida y cuál es mi alcance, pero también reconozco que tengo hermanos dentro de la iglesia que me pueden ayudar, ¿vale? También debo de reconocer cuál es la madurez espiritual que tienen las personas en las que yo me puedo acercar para que me puedan ayudar. Si espiritualmente veo que están igual que yo, bueno, como que no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? Entonces tengo que acercarme quizás a las personas adecuadas para poderlo hacer, porque, como decimos, hay muchas personas y cada uno va a tener un trabajo, hay muchos dones, pero el mismo espíritu que se mueve en todos va a ser el que haga, ¿vale? Versículos 6, 7 y 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, según lo que Dios quiere para tu vida, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña, que enseñe, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Quiénes fueron ustedes cuando se cayó el pastel? Estos dones se conocen como dones motivadores, ¿sí? También se les conoce en algún momento como dones innatos. Si ustedes buscan en la Biblia van a encontrar una serie de categorías de los dones espirituales, pero estos dones son con los que nacemos, son con los que nosotros ya venimos de paquetería, ¿vale? Cuando abrieron el pañal y dijeron, mira, aquí está el hijo, la hija, elige, entonces dijeron, mira, así va a nacer, así va a ser. Y conforme te fuiste desarrollando, fueron apareciendo estas cualidades de ese don, ¿vale? Fíjate que cuando iba saliendo esta persona con el pastel, una persona notó que traía las agujetas desamarradas y dijo, se va a caer. Debería de decirle que se va a caer, ¿no? Un don de profecía, porque el Señor le dijo, ojo, porque se puede caer con esas agujetas. ¿Qué hicimos? ¿Dijimos o no dijimos? No dijimos. 2, el de servicio. ¿Quién corrió a levantar al hermano y al pastel que se cayó? 3, el que enseña. Bueno, pues ya se cayó el pastel, algo debemos aprender, porque si no te hubieras amarrado las agujetas y él te hubiera dicho, hoy podríamos tener pastel. ¿Eh? El que reparte con liberalidad. ¿Qué va a repartir? Pues ya no hay pastel. La escoba, el recogedor. Bueno, eso lo va a hacer el que preside. Ok, ya se cayó el pastel. A ver, tú te vas por el recogedor, tú te vas por la escoba, tú te vas por el trapeador. El que reparte va a decir, no hay bronca, no se preocupen. Lo de arriba no se ensució, hay que levantarlo y repartimos lo que queda. Es un buen administrador, ¿verdad? Y el último, el que hace misericordia con alegría. El que decía acá, la compañera, ¿verdad? No se preocupen, acá hay 500 pesos, váyanse por otro pastel. ¿Cuál
servidor fueron ustedes. ¿Qué puso Dios en su corazón al momento de ver una tragedia como un pastel tirado? Y entonces podemos ver cómo la palabra nos lleva a entender que hay diversidad de dones y que todos tenemos un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque todos queríamos continuar con el festejo. Todos queríamos, en este caso, seguir adorando al Señor, seguir haciendo su trabajo. Estos dones motivadores tienen que ser algo con lo que yo vengo, con lo que yo ya traigo. Mi creatividad, mi personalidad, mi carácter me van a permitir desarrollar cada uno de estos. Acuérdense que no tenemos espíritu de adivinación, sino de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos lleva a hacer. Ese es el don de profecía. Quizás hay alguno de nosotros que nos guste mucho enseñar, que nos guste dar la clase, que nos guste leer, aprender, conocimiento, sabiduría, y no solo eso, no solo para mí, sino darlo. Hace muchos años, una persona que conocí en uno de los trabajos me decía, te digo, eres muy buena en lo que haces, ¿por qué no les enseñas a tus compañeras? Una enfermera. No, doctor, es que a mí me costaron esos cursos. Yo no les voy a enseñar porque yo le invertí. Y le dije, pues, ¿por qué no ves que tu inversión también abarca a tus compañeras? Porque si tú no les enseñas lo que sabes, ellas se van a equivocar y tú lo vas a tener que volver a hacer. Entonces, no seamos envidiosos del conocimiento. No solamente se vale poder conocer, más bien recibir del Señor. Por eso les decía, estos pastores se tenían que vaciar con los demás, se tenían que vaciar de todo lo que tenían para poder aprender algo nuevo. Se vale exhortar, es decir, se vale animar. Y yo conozco gente en la iglesia que le encanta animar a las demás personas. Ánimo, tú puedes, Dios te va a ayudar, Dios te bendice, no caigas, fortalece tu espíritu, ven a la iglesia, métete al grupo pequeño, lee la Biblia. ¿Quieres que oremos juntos o quieres que te lleve con los pastores para que oren por ti? ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? Ya tiene rato que no te veo en la iglesia. No te preocupes si no puedes venir hoy, ven la siguiente semana, pero no dejes de venir a la iglesia. Animar a los demás a veces no es fácil, porque para tener el ánimo que da, lo tengo que tener yo primero. Si tú quieres animar a las demás personas, tienes que ser un ejemplo, tienes que tener buenos hábitos. Ayer hacíamos unos compromisos, parte de estos compromisos eran la puntualidad, ¿no? Decíamos, hay que tener puntualidad. Entonces, si yo quiero que mi hermano llegue, pues yo tengo que estar antes que él en la iglesia. Si yo quiero que mi hermano entre a la clase, yo tengo que estar antes que él en la clase. A lo mejor reprobamos los dos el examen, pero estamos los dos ahí para animarnos y para decirnos, mira, la siguiente vez no lo reprobamos, ¿no? A la siguiente vez el Maestro Jesús no nos las hace y sí pasamos el examen. Entonces, vean cómo podemos servir de diferentes formas y lo estamos haciendo bajo un mismo espíritu, el Espíritu Santo que posa en sus corazones y que los lleva siempre a dar más para los demás y para ustedes mismos, porque cuando tú te vacías en alguien, el Espíritu Santo te vuelve a llenar y te da más y te da una porción doble de lo que tú entregaste. Dios no es deudor de nadie. Tu Padre te abraza cuando lo necesitas. Tu Padre te disciplina cuando lo necesitas. Tu Padre te da amor cuando lo necesitas. Dice la palabra que no hay padre que su hijo le pida pan y le dé veneno, ¿verdad? Entonces, siempre te va a dar lo que necesitas. El que administra, pues administre con fe. Administre con estas herramientas y estos muy buenos hábitos para poder tener una distribución correcta y justa dentro de las cosas del Señor. Y si tú vas a ser líder, que todos estamos llamados a ser líderes dentro de la iglesia, tienes que hacerlo desde el amor a los demás y desde el amor a ti.
En el grupo pequeño veíamos un libro que se llama Liderazgo con Propósito, ojalá lo puedan leer. Y son claves específicas de lo que tiene que ser un buen líder. Y cada vez que yo escucho a la pastora Liliana y cada vez que escucho a los otros pastores de esta y de otras iglesias, hay una característica bien importante: la oración, el tener ese contacto con el Padre para poder liderar. Muchos de nosotros no queríamos y no queremos en algún punto de nuestras vidas ser líderes. Todos ustedes están llamados a ser líderes, en su casa, en su trabajo, con sus amigos. En la reunión, alguien va a decir: párense para limpiar. Hermano, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? A ver, alguien traiga la escoba, el trapeador, como les decía. Vamos a limpiar todo este reguero y no pasó nada. Y el de los 500 pesos váyase por el pastel. Entonces, vean cómo hasta en ese tipo de cosas podemos ser líderes. Una de las pautas que nos da este libro para saber si somos líderes es algo muy sencillo. Voltea tu cabeza y ve quién está atrás de ti. Si tú has influenciado por lo menos a una persona en tu vida, va a estar atrás de ti. Ojo, porque entonces si la encuentras, pregúntate qué tipo de influencia está haciendo para esa persona, en positivo o en negativo. ¿Le estás ayudando o le estás perjudicando? O al contrario, en lugar de que tú seas influencia para él te está influenciando a ti. Entonces, en lugar de que tú lo traigas a las cosas del Señor, él te está llevando más lejos de él. Entonces, vean cómo los líderes pueden ser también en positivo o en negativo. Aquí queremos líderes fortalecidos en el espíritu y líderes que lleven a la gente a conocer cada día más a Dios. Y que esos mismos líderes sigan conociendo cada día más a Dios. Nos decía la pastora: yo no sé cómo le vas a hacer, pero aquí queremos un piso nuevo. Concedido, dijo el Señor. ¿Cuánto le invertimos al piso? Nada. Bueno, sí, el camión o la instalación. La instalación, pero el piso, hicimos en donación de órganos. ¿El órgano cuánto te costó? Nada. Todo el proceso para ponerlo es otra cosa, ¿no? Bueno, para los que no sepan, soy médico de donación de órganos, por eso pongo a veces estos ejemplos. Entonces, la materia prima ahí está. Imagínate que el Señor hubiera dicho: Stanley, le añadiste el piso y ya te lo mandaste a poner. Saltaríamos de gusto, sí, pero ¿sabes qué? Reconocemos más la bendición cuando Dios nos los da, pero también nos permite trabajar para poder ver esos frutos. Acuérdense, los frutos los vamos a ver, se pueden ver antojables, pero si nosotros no probamos los frutos, no vamos a saber si son buenos frutos o malos frutos. ¿Sí? Por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, no solamente por lo que ves, sino porque muchas veces porque los tenemos que probar. Les decía, estas manzanas Washington, así que venden en el súper, rojas, con una etiqueta, gordas que se ven, las cortas, están todas bofas, insípidas, no saben a nada. Te vas al pueblito y ves ahí la manzana medio deforme, así como verdezona, opaca. La partes, es la cosa más sabrosa que has probado. Y si no, vayan a Tetela del Volcán, por allá hay muchas de esas, y van a conocer una verdadera manzana en este mundo. Bueno, ¿qué otro don para poder hacer? El que tiene misericordia, hágalo con alegría. Misericordia es conmoverse de lo que le está pasando a los demás. ¿Sale? Tener esa empatía por aquel que está pasando por algún problema. ¿Cuál era nuestro problema? Que estábamos alejados de Dios, estábamos muertos para Dios. Pero Dios, sabiendo que éramos la creación donde había depositado todo ese amor que es Él, no quiso que se perdiera. A pesar de que fue nuestro error como humanidad desobedecerlo y pecar y separarnos de Él, Él buscó la manera de no romper sus reglas, que Dios es Dios justo, pero al mismo tiempo de recuperarnos. Y eso fue por gracia al enviar a Jesucristo a morir por ti, por mí y por todos nuestros amigos. Por pecadores, ¿sí? Porque dice la palabra que en este mundo no hay justo ni aun uno, ¿vale? Entonces, por cuanto todos pecaron, todos murieron, ¿no? Están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por esa gracia hoy podemos entender que somos salvos, y entonces siendo salvos, pues tenemos que hacer algo más, ¿verdad?
porque ya no vamos a irnos al hoyo, ahora vamos a vivir y tenemos que aprender a vivir en este reino que es el reino de Dios. Pero cuando vayas a hacer algo por otro hermano, hazlo con alegría, dice la palabra. No se vale hacer las cosas con tristeza, con enojo, pues vamos, no. El día que tú decidas ayudar a alguien más, hazlo con alegría. Y estoy seguro que ese hermano, ¿verdad?, que dio los 500 pesos para el pastel, sabía que a lo mejor esos 500 pesos le iban a servir para otra cosa. Sabía que a lo mejor ya los tenía disponibles para comprar alguna otra cosa en su casa, o no sé, ahorrarlo simplemente. Pero él dijo, aquí están 500 pesos. Una hermana dijo, aquí está un piso completo para la iglesia. No, a ella le costaron, a la iglesia no. Y ella dijo, con alegría, aquí está. Entonces, vean cómo nosotros podemos tener no solo uno, sino varios dones motivacionales para poder servir en la iglesia. Entonces, cuando la gente llega y nos dice, es que no encuentro mi propósito, no sé qué es lo que tengo que hacer, respiramos, ¿verdad? Porque sí nos da como, hermano, tienes tantas cosas que hacer en este mundo que no me digas que no tienes un propósito, porque el principal es servir a Dios. Eres una creación, eres un invento de Dios que le tiene que servir, ¿no? Si tú inventas algo es porque te va a servir para algo. Nadie inventó una cafetera para que nos hiciera un buen café, ¿verdad? No. Nadie inventó una tetera para que nos hiciera un té, ¿no? Entonces, Dios nos inventó para adorarlo. Y nuestra adoración tiene que ser, fíjense, a diferencia de otra creación que tiene el Señor, la de nosotros tiene que ser voluntaria. Tiene que ser porque queremos. Ese es nuestro libre albedrío, que conociendo el bien y el mal, escogemos el bien. Ese es nuestro verdadero libre albedrío. Y entonces cuando lo conocemos y lo reconocemos, podemos servir. Y entonces le decimos al hermano, a ver, ven, ¿qué necesitas primero? ¿O qué crees? ¿Por qué crees que estás perdido? No, es que fíjate que vengo de una relación donde la terminé y donde pues necesito restaurar mi corazón, o vengo de una iglesia donde me corrieron, o fíjate que mi papá y mi mamá no me aceptan, o fíjate lo que tú quieras. Hemos tenido historias desgarradoras, desafortunadamente, dentro de la iglesia, pero que cuando hemos visto cómo el Señor transforma sus vidas, eso malo que pasaron es un testimonio para que más gente pueda venir a Cristo a través de esta persona. Y entonces vemos cómo se convierte en un buen administrador, en un buen servidor de lo que Dios le ha dado, de esa gracia, de ese regalo, de esos dones. Nunca olvides que el Señor siempre te va a dar lo que necesitas. A veces lo que quieres, no siempre. Pero Dios sabe que cuando tu corazón se va transformando y va cambiando, los anhelos de tu corazón también van cambiando, también se ven diferentes. Me acuerdo mucho de la hermana Rosa, que siempre la veo, ¿no? Alguna vez platicábamos cuando no teníamos pareja, ¿verdad? Decía, yo como Pablo, de aquí hasta que me muera. Su corazón se transformó, Dios le dio servicios, Dios le dio dones, Dios le dio gracia, misericordia. Y pasado un tiempo en el que su corazón se sanó, ella vino y me dijo, estoy lista. Ahora sí, ya no quiero ser Pablo. Y yo, no, mana, porque me vas a dejar a mí puesto. Y pues sí me heredé un ratito, ¿verdad? Pero vean cómo se transforma. Y entonces, al ella ya estar con otros pensamientos, al igual que yo, al estar con otras ideas, con otros anhelos en nuestro corazón, nuestro servicio se volvió así, con gracia para los demás, porque lo hacíamos como Dios nos los dio, y aparte lo hacemos desde el corazón. Nunca duden, por lo menos voy a hablar de los pastores, porque los líderes sé que también, pero están aprendiendo todavía, pero los pastores lo hacemos con amor para todas nuestras ovejas, y hay cosas que a veces hasta nos duele hacer, pero es con amor. El otro día les ponía en el chat, ¿no? Que hablaban de las ovejas que brincaban para todos lados, y les dije, no se apuren, acuérdense de la oveja que le quiebran la pata, se la quiebran por algo, porque brinca tanto que o se pierde o se lastima ella. Entonces el pastor viene y la toma con amor, le quiebra la pata y la sana al mismo tiempo. Eso va a hacer que esa oveja entre en disciplina, la herida que tenga, le recuerde
¿no? Esa cicatriz que le va a quedar, le recuerde por qué tiene que ser más ordenada y no va a volver a caer en algún peligro, ¿vale? ¿Y tú crees que al pastor no le duele llegar y tener que tronarle una patita a una oveja que está sana? Pues sí. Decía Pablo, es el aguijón de la carne que a veces tenemos que reconocer para que sepamos que tenemos que estar agarrados del Señor. Porque este aguijón es el que nos lleva a hacer cosas de la carne, pero es el Señor el que me toma y me dice, no lo hagas. Entonces, yo quiero que reflexiones esto, porque en los siguientes meses vas a tener una oportunidad increíblemente buena de seguir creciendo, de servir, de poder decir, yo quiero hacer algo más. Yo siempre les digo en esta sede, esa silla que está vacía a tu lado, se tiene que llenar. Quizás tú vas a hacer la Biblia para una persona. Quizás tú tienes que identificar cuál es tu don para poder hablarle a esa persona, decirle, ven, te invito a la iglesia, ven a conocer a Dios. Permítete que Dios te toque para que sepas qué es el reino, qué es el amor, qué es la gracia, qué es la misericordia que viene del Padre. Y no aquella condenación, aquel rechazo, aquella discriminación que muchas veces nos hacen y que muchas veces nos han hecho que nos alejemos de Dios. Dios no quiere que te alejes, porque si Él permanece, si Jesucristo permanece en el Señor, en Dios, el Espíritu Santo está con Él, y nosotros, como somos sus hijos, también permanecemos con nuestro Señor. Entonces no lo olvides. Cuando alguien se caiga, ¿cuál va a ser tu servicio? ¿Cuál va a ser tu don en acción con esa persona? ¿Qué quieres hacer con el pastelazo? ¿Vale? Yo espero que esto les quede en su corazón para que entiendan que siempre hay una forma de servir. Y ahora bien, cuando tú entiendas que con estos dones innatos que tú ya naciste y que tú ya traes, Dios va a tomar esa medida de fe que tienes y entonces después, ¿verdad?, de ciertas, no requisitos, pero regularmente es así. Después de que has aceptado a Cristo, después de que te has bautizado en agua y que has entendido que tienes que morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre, ser sepultado con Cristo y resucitado con Cristo en las aguas y convertirte en un discípulo, es decir, en un alumno de Jesús, entonces en ese momento tú vas a poder recibir algo que se llaman dones del Espíritu Santo. Pero estos dones son ministeriales y estos dones ministeriales son sobrenaturales. Y entonces es para hacer todavía más cosas de los que tú no tienes una idea, porque esos no los trajiste a este mundo cuando naciste. Esos el Espíritu Santo te los va a entregar dependiendo de la medida de fe que tú tengas en este momento, ¿no? Hay gente que tiene fe, hay gente que tiene el don de profecía, hay gente que tiene el don de discernimiento, hablar en otras lenguas, sabiduría, ciencia, y el resto, son 9. ¿Sí? Y después de esto, el Señor te puede tomar y te puede decir, ¿qué crees? Ya he visto que has cumplido algunos puntos y veo que eres un siervo fiel, que en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te seguiré dando. Y entonces te dirá, este es tu ministerio: profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista. Trabajos importantísimos dentro de la iglesia y que siempre van a ser necesarios y que hoy en día están presentes en las iglesias donde se adora el nombre del Señor, porque son importantes para seguirle dando dirección. Y dirás tú, bueno, pues ahí nos quedamos. Pues no, porque también la palabra nos habla de las operaciones de Dios. Cuando hablemos de operaciones, imagínate que son cosas de manera internacional. O sea, no te vas a quedar en algo, solamente va a abarcar el ranchito donde venimos, la Cuernavaca. No solo se va a quedar en la parte norte de la Ciudad de México, no, te vas a ir a otros países. Va a ser un movimiento mundial cuando Dios hace una operación. Y yo no lo entendía hasta hace poco, cuando veía a la pastora Janet. Janet tiene una operación que está haciendo a nivel mundial. Porque no es fácil decir, no voy a ir a Taiwán, voy a tener una iglesia en Melbourne, voy a tener iglesia en México. No está haciendo un trabajo de Dios en su localidad, lo está haciendo a nivel mundial. Así como el trabajo de Dios es a nivel mundial. ¿Vale?
Entonces imagínate, ¿a qué medida de fe deberemos de llegar? ¿Cómo deberemos ocupar nuestros dones con los que nacimos y los dones que nos va entregando y los ministerios que van dándose poco a poco en nuestro desarrollo y madurez? Por eso dice Pablo, corre la buena carrera, porque la meta ya la conoces, es decir, disfruta el viaje. Todo lo que vivas en tu vida va a ser para aprendizaje. ¿Amén? Amén. Pues bueno, espero que aprendamos entonces a identificar nuestros dones innatos, porque Dios quiere entregarnos más dones en nuestra vida. ¿Sale? Acuérdense, profecía, profecía, enseñanza, para dirigir, para ayudar, para administrar, ¿sale? Para tener misericordia con alegría. Y todo hagámoslo en la medida en la que el Espíritu Santo nos vaya llevando. Lo que te falte hoy, pídeselo al Señor, porque estoy seguro que te lo va a entregar. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la palabra tan maravillosa, Señor, que has traído a nuestras vidas. Gracias porque esto es un aliento para poder continuar tu trabajo, Señor. Gracias porque sé que tú has traído personas a la iglesia que día a día quieren restaurar su corazón, pero también están gozosos y ansiosos, Señor, de servirte. Muéstrale, Señor, estos dones innatos que tú has puesto en sus vidas para poder seguir ayudando en el crecimiento de la iglesia, ayudando en su crecimiento individual. Espíritu Santo, te pido que guíes a cada uno de mis hermanos para poder conquistar esas montañas, Señor, que has puesto en su camino, para que sepan también que es aferrarse al Padre en los valles de sombra y para que puedan disfrutar este camino, Señor, sirviendo en todo momento con los dones que tú nos has entregado. Porque sabemos que son diferentes dones, pero es un mismo Espíritu el que habita en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Pastor Fer, gracias por esta palabra tan reveladora, que efectivamente todo liderazgo tiene que tener un orden, ya sea en tu casa, también eres líder, en tu trabajo, también somos líderes en tu iglesia, e incluso también teniendo una relación de pareja, somos líderes, porque lo que nosotros desatemos, nuestra pareja nos va a seguir y viceversa. ¿Okay? Pues bien, le doy las gracias a quienes nos miran por pantalla. Gracias por acompañarnos al servicio. Siéntete arropado por nuestro Señor y te esperamos la siguiente semana. Gracias. Bien, pues vamos a continuar el servicio.